Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta instancia de intercambio docente sobre evaluación en la virtualidad, organizada por el equipo impulsor de Red Global de Aprendizajes de los institutos normales. Nos acompañan de ese equipo Silvana Ferreira, la mentora, Beatriz Fue, un miembro también, Javier Acuña, que también es miembro del equipo impulsor, Nadia Mateo, Es la Silvana, coordinadora de territorio de Red Global. La coordinadora de territorio, y bueno, quien les habla, Luis Domínguez, uno de los subdirectores del instituto, que también formó parte de este equipo impulsor. Esta instancia es una suerte de continuidad de los talleres realizados con Américo Menéndez, en esta intención que se ha tenido desde la dirección y desde el equipo impulsor de la red, de formalizar o de compartir algunas reflexiones sobre la evaluación en la virtualidad. En esa búsqueda hemos invitado a 3 colegas del instituto, a 3 profes de institutos normales, para compartir sus experiencias de evaluación. La actividad se va a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar, van a exponer los 3 colegas y luego vamos a habilitar un espacio de preguntas e intercambios acerca de sus formas y sus estrategias para evaluar. Así que en primer lugar vamos a presentar al profesor Marcos Gómez, docente de geografía de nuestro instituto. Así que bueno, adelante Marcos para poder respetar los tiempos. Bueno, perdón, y tenemos, pero las reservamos para más adelante. Tenemos a Andrea Rivero, una de nuestras profes de certificación en inglés, y a Lidia Barbosa Norbis, una de nuestras profes de investigación educativa. Así que tenemos representadas varias áreas del instituto. Por supuesto que gracias a los 3 compañeros por compartir sus experiencias. Y bueno, arrancamos, Marcos. Bueno, muchas gracias, Luis. Agradezco la posibilidad de compartir la experiencia al equipo de dirección del Instituto Normal y también al equipo impulsor de la Red Global. Mi aporte concreto lo titulé Geografía desde la virtualidad. Como dijo Luis, soy profesor de geografía. Este año estuve a cargo del primero L en el instituto, y la idea un poco es comentarles cuál fue alguna de mis estrategias en cuanto a la evaluación y en el marco referencial de la evaluación formativa y auténtica. Lo que les voy a comentar un poquito es cuál fue la experiencia en particular en la propuesta de la evaluación parcial, y la idea es desarrollar algunos aspectos sobre esa instancia y sobre el proceso de construcción de la misma. Un poco el itinerario del relato que les voy a desarrollar comienza con un poco la propuesta inicial de la evaluación a través de una guía que se les propuso a los estudiantes. La propuesta del parcial fue realizada en 3 fases. Una primera fase donde se propone la evaluación a través de la guía, donde se construye un proceso junto a ellos. Una segunda fase de ejecución de la propuesta con algunas novedades y algunas inclusiones, y una tercera fase donde se genera la retroalimentación y las devoluciones correspondientes. Después les voy a comentar justamente algunos puntos cardinales, y lo puse así porque como soy profe de geografía, justamente me gusta utilizar algunos nortes y algunos sures en base a la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación justamente nos permitió, a mí como docente y a los estudiantes, generar las orientaciones de ese proceso. También les voy a comentar un poquito cómo se desarrolló el acompañamiento en el aprendizaje durante el tramo de esta evaluación, y en la puesta en juego de las habilidades que se desarrollaron frente a la consigna que les propuse a los estudiantes. Y en la última parte del relato les voy a comentar algunas cuestiones referidas a la retroalimentación que se generó durante el proceso y sobre todo en la finalización del mismo, y las instancias de coevaluación que se fueron desarrollando, sobre todo en cómo se iba construyendo la propuesta y cuál fue el producto final, ¿no? Al inicio, por allá por el mes de
fines de mayo, acerqué a los estudiantes la propuesta de realizar el parcial en la modalidad virtual en la que estamos, pero no con una instancia en particular, no con un día fijo, sino como una instancia de construcción, una instancia de proceso. Les propuse una guía en la plataforma CREA a través de un foro donde ellos iban justamente apropiándose de esa guía, buscando aproximarse a las diferentes consignas. La guía tenía 4 actividades que permitían construir diferentes contenidos y diferentes habilidades, temáticas que habíamos trabajado desde principio de año y que se ponían en juego en la evaluación del parcial. Considero muy importante esta guía para los estudiantes porque justamente el objetivo de la guía es consolidar esa evaluación formativa y esa evaluación auténtica. Muchas veces los docentes damos por sobreentendido muchas cosas y proponemos evaluaciones que perjudican al estudiante porque el estudiante no sabe qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que va a evaluar el docente. Entonces, la guía anticipada es fundamental para que el estudiante sepa el cómo se lo va a evaluar, sobre qué se lo va a evaluar, cuándo se lo va a evaluar, de qué manera. Y esta guía constaba con algunas partes fundamentales. La consigna, que era una orientación de lo que tenía que ir construyendo, el cómo podía desarrollar esa consigna, el propósito de la consigna y el cómo se la iba a evaluar a esa consigna. Allí yo le estoy compartiendo en pantalla una de las 4 consignas que se propusieron en la guía. En este caso era la construcción de 3 textos cartográficos utilizando diferentes herramientas que podían elegir los estudiantes. Nosotros habíamos trabajado la temática cartografía a nivel general y la idea es que ellos justamente pudieran apropiarse de esos contenidos y ponerlos en juego utilizando diferentes herramientas. Cuando uno en geografía habitualmente evalúa esta parte, esta dimensión cartográfica, siempre piensa en, un planiferio mudo y que empiecen a completar con los contenidos básicos. En realidad yo intenté que la propuesta fuera diferente, que fuera en base a los intereses de los estudiantes y que ellos mismos pudieran construir los mapas que a ellos les interesaran, para que justamente los contenidos que se habían trabajado se pusieran en juego, pero que fueran significativos para ellos. Por eso justamente se les propone las herramientas, se les dan algunas ideas en la guía justamente para que ellos puedan aplicar, y en el proceso de acompañamiento lo que se hace es justamente en el proceso de la construcción del parcial es orientarlos sobre, qué temáticas pueden representar, cómo utilizar los colores, las referencias, cómo se utiliza la herramienta en sí. En este caso, una de ellas es MapChart, que es la que permite construir de forma gratuita textos cartográficos o cartografía digital. Y el proceso, en este caso, de esta consigna era que ellos fueran construyendo sus mapas, sobre todo pensando que ellos a futuro, como docentes, como maestros, van a tener que construir sus propias cartografías para poder trabajar diferentes temáticas. Yo soy docente de primero, pero siempre me importa la dimensión educativa y profesional del estudiante, su formación, y por eso siempre intento que todo lo que se trabaja en relación a los contenidos sirva también para su futura práctica docente. Cuando propongo la guía, de alguna forma ese también es el objetivo, porque la evaluación formativa y auténtica en sí ya es un elemento a enseñar. Entonces es una forma de que el estudiante también vea cómo se puede evaluar a sus estudiantes en el futuro y que, vaya desarrollando este tipo de metodología. Si me pusiera a contarles las 4 actividades, se me irían los minutos, por eso después les voy a comentar algunos detalles simplemente. Pero les comentaba que algunos de mis puntos cardinales y los puntos cardinales de los estudiantes eran a partir de la rúbrica. La rúbrica es fundamental. Lo considero un instrumento que, ni que hablar, que puedo mejorar, porque uno va ensayando con la elaboración de las rúbricas, va repensando siempre, va
transformando los ítems, va desarrollando nuevas propuestas, pero la rúbrica se centra en este caso no solamente en contenido, sino también en las habilidades que se esperan de los estudiantes, ¿sí? Los contenidos son un elemento importante en la rúbrica, pero también las habilidades que ponen en juego con esos contenidos cumplen un rol fundamental. También en la rúbrica de evaluación en sí es un instrumento o un elemento también que estoy enseñando a los estudiantes. En todas las actividades siempre valoro sus producciones con rúbricas, pero especialmente en la propuesta del parcial hice una rúbrica más elaborada y más específica para ello. La rúbrica se presentó en el inicio del proceso que les estoy comentando, cuando se publicó la guía, cuando compartimos en una clase sincrónica la guía y estuvimos conversando sobre la propuesta del parcial. En esa misma instancia se presenta la rúbrica para que justamente la evaluación sea una evaluación auténtica. Uno no puede evaluar el producto del estudiante con una rúbrica si la presenta al final o si el estudiante no la conoce. Es importante incluir la rúbrica en el inicio de ese proceso de construcción que estamos desarrollando. Los estudiantes además son afines a este tipo de instrumento porque, por supuesto, orienta su trabajo y orienta su proceso de construcción. Como ustedes ven, la rúbrica está asociada a los 4 ejercicios que se les propusieron y cada uno de ellos tiene diferentes niveles de logros, desde el no realiza hasta los niveles máximos alcanzados. Como les comentaba, la rúbrica se centra en los contenidos, pero también en las habilidades a todo nivel. Habilidades, por ejemplo, como la producción escrita, la utilización de normas APA, la reflexión, ¿sí? La puesta en juego de estas pautas cartográficas que veníamos hablando, ¿no? El uso de la cartografía digital, entre otras tantas que por allí se me escapan seguramente. Estos fueron algunos de los productos que en realidad estuve seleccionando como para presentarles. Son textos cartográficos que justamente desarrollaron los estudiantes en base a sus intereses. Hay muchos tipos de textos cartográficos que construyeron los estudiantes en base a lo que ellos consideraban importante, temáticas que centraran su atención. Bueno, por allí tenemos todo lo que es las cuestiones de género, las cuestiones de participación política asociado al género, los problemas de escolarización de niños en América, entre otros, una cantidad de temas que se abordaron y que no necesariamente fueron trabajados en clase, pero ellos sí generaron búsquedas y estrategias para encontrar información y poder representarlos a través de estos mapas. Y evidentemente ellos en este sentido manifestaron un especial interés porque no fueron temáticas impuestas, sino que ellos libremente podían hacer sus propias investigaciones y sus propios procesos para poder encontrarle sentido al uso de la cartografía y al uso de la herramienta en este caso. Después, las otras actividades también tenían cuestiones muy significativas. En general, en esto de la construcción de la evaluación, siempre me cuestiono el tema de la evaluación y generar propuestas para que no se repita lo mismo que se dijo en la clase, sino que se genere una reflexión, se generen nuevos caminos para llegar al conocimiento y que se generen nuevas producciones desde otros lugares. Entonces, la guía justamente generaba algunas orientaciones con algunas preguntas y algunas propuestas para organizar la información, secuenciarla, sintetizarla, pero lo novedoso de la propuesta en la fase 2 de la evaluación, o sea, en la fase de ejecución, que yo les di 24 horas para poder cumplirla, luego de haber hecho varias instancias, de conversación sobre cómo venía con el proceso, cómo venían organizando la información, etc. Bueno, en la fase 2, el día mismo del parcial, que siempre está calendarizado,
se pone en juego algunas cositas nuevas, ¿sí? Ellos ya sabían que estos elementos iban a aparecer, no sabían cuáles eran, pero sabían que iban a aparecer algunas imágenes, algunos esquemas, algunos mapas, para poner en juego toda esa información que habían capitulado y organizado. Justamente a partir de cada una de estas imágenes y asociado a la consigna, ellos tenían que aplicar todos los contenidos y tenían que hacer el razonamiento geográfico que uno espera en un nivel de primer año de magisterio. En el caso de la actividad número 2, los principios geográficos, bueno, tenían que aplicar los principios a la información de ese esquema específicamente y hacer un análisis del esquema con la teoría que ellos habían organizado. En el caso de la actividad número 3 y 4, bueno, el análisis y la reflexión a partir de algunas visiones geográficas, o todo el tema de la evolución de la geografía ambiental, y también el poder que tiene la cartografía para representar ciertos fenómenos a nivel mundial. Esto es importante porque cuando se pone en juego lo nuevo, uno pone en juego diferentes fuentes de información para que el estudiante empiece a comprender y a analizar esa fuente de información y pueda traducir todo lo que estudió en un nuevo producto, ¿sí? Una nueva producción diferente que no sea repetitiva de lo que ya venía trabajando, sino que sea una construcción nueva en ese proceso. En cuanto a los resultados, en general la propuesta de evaluación fue positiva. Los estudiantes valoraron muchísimo la propuesta. Hubieron buenos resultados. Hubo un porcentaje, como siempre, de resultados insuficientes. En general, esos resultados insuficientes sobre todo se explican por la falta de tiempo y dedicación en ese proceso previo al día de la ejecución. Muchos estudiantes, como por diferentes cuestiones personales, familiares y de otras situaciones, no le dedicaron el tiempo en la fase de ejecución. Y cuando se encontraron con esa propuesta que no habían organizado previamente, que no habían desarrollado, obviamente que se enfrentaron ante un desafío muy superior que no podían desarrollar en 4 horas o en 3 horas. Capaz que en una prueba o en un parcial tradicional hubieran podido obtener de repente otros resultados positivos, pero bueno, ellos igualmente asumieron esa responsabilidad y entendieron que la propuesta llevaba más tiempo y que llevaba otro tipo de dedicación. Con respecto a los aprendizajes, bueno, los resultados que se obtuvieron evidencian un gran nivel de aprendizaje en los estudiantes, no un aprendizaje memorístico, sino que pusieron en juego esas habilidades que yo pretendía que desarrollaran. Hubieron avances significativos con respecto a la aplicación de los contenidos disciplinares. Con esto de la virtualidad, evidentemente a veces se nos dificulta conocer el grado de apropiación de esos contenidos, pero a pesar de eso, en el parcial y a partir de esta propuesta, pude observar cómo ellos habían podido adquirir esos contenidos disciplinares específicos. También ni que hablar, y estoy muy gratamente sorprendido, en el sentido de que hubo muchos resultados positivos y eso favorece la continuidad educativa de los estudiantes, fortaleció su trayectoria educativa. Todavía hasta el mes pasado, a partir del parcial, hubo justamente muchos estudiantes que mantuvieron la actividad, el proceso, más o menos unos 30, que es un número interesante, de unos 30 de 45 aproximadamente, porque justamente este tipo de actividades, con acompañamiento y con un proceso colaborativo entre las dos partes, genera ciertas fortalezas y eso favorece la trayectoria de los estudiantes. También esta instancia y este tipo de evaluación nos permitió que nos generáramos mutuamente instancias de reflexión sobre el qué y el cómo evaluar, sobre todo cómo seguíamos evaluando en el segundo semestre, y pensando siempre en esa reflexión de, bueno, cómo tiene que evaluar un docente que está en formación, ¿no? En esos diálogos que se daban a través del Zoom, en las clases,
Y cuando pensábamos sobre la forma que estábamos evaluando y que estamos evaluando, porque todavía seguimos construyendo la evaluación en forma colectiva, siempre estamos dialogando sobre, bueno, el qué estamos evaluando, el por qué lo estamos evaluando y el cómo lo estamos haciendo. Y yo siempre comparto con ellos estas ideas para que lo tengan en cuenta en el marco de esa evaluación auténtica a la que aspiro. Evidentemente que la virtualidad y este tipo de propuesta presenta algunas potencialidades, muchas, y algunos desafíos también, sobre todo porque es una propuesta que implica el uso de herramientas digitales a las cuales no todos están preparados, pero a partir de ese acompañamiento y a partir de varias instancias de demostraciones y de ejemplificaciones, se logró que muchos salieran adelante y pudieran romper con esos obstáculos. Creo que por ahí está mi experiencia, es un humilde aporte para la reflexión, una humilde experiencia para compartir, y espero que algunas ideas que no hayan quedado claras puedan hacer las preguntas necesarias y yo pueda compartir con ustedes las otras miradas. Gracias. Bien, muchas gracias, Marcos. Les recordamos que las preguntas y los intercambios los vamos a dejar para realizar una vez que los tres compañeros hayan expuesto sus experiencias, ¿sí? Así que bueno, vamos con Andrea. Bien. Bueno, buenas tardes. Una de nuestras profes de certificación en inglés, les recordamos. Así que tenemos varias miradas hoy porque espero que no nos hayas escrito muchas cosas en inglés, Andrea, porque lo vamos a dejar en evidencia. No, nada en inglés. Agradezco eso. Bien, bueno, vamos a empezar entonces. Y me sumo a las palabras de Marcos del principio agradeciendo la oportunidad y bueno, en estas instancias que solo nos pueden beneficiar, ¿verdad? Brevemente, me gustaría mostrarles cómo se va a desarrollar la presentación. Me gustaría comenzar un poquito con la contextualización de las asignaturas para tener una idea de por qué realizamos algún tipo de evaluación o cómo evaluamos los procesos, algunos aspectos que vamos a considerar para la evaluación, cómo evaluamos en la virtualidad, que debo decir que todavía estamos aprendiendo, sin duda. El año pasado fue diferente, o este año con un poquito más de experiencia ha cambiado, ha mejorado, pero seguimos ahí. Algunas perspectivas desde los aprendizajes y algunas consideraciones finales a modo de reflexión. Bueno, básicamente estamos trabajando en una asignatura que se llama Lenguas Extranjeras, que está en el Plan 2008, de cuarto año, se dicta en el cuarto año de las carreras de formación docente, y es del Núcleo de Formación Profesional Común. Esta asignatura, que se llama Lenguas Extranjeras, aborda la lectura de textos académicos en inglés. Se dicta en español, la clase se desarrolla en español, los estudiantes producen en español, pero la lectura y la propuesta de actividades es totalmente en inglés. Por otra parte, estamos trabajando en una asignatura que se llama Prácticas Discursivas, y trabajamos en un taller de fonética que era de modalidad semestral, en el Plan Reformulación 2021 del curso de certificación en inglés. Este curso está pensado para la formación de docentes que van a trabajar de forma docentes de inglés que van a trabajar de forma presencial en las escuelas públicas. Estos cursos se desarrollan totalmente en inglés. Algunas cuestiones que tenemos en cuenta para la evaluación: por supuesto que aspectos de los cursos en sí, ¿no? La currícula, cada disciplina, nuestras expectativas, qué esperamos, ¿no? Este año, cuando comenzó la virtualidad, cuando comenzaron las clases y trabajamos en la virtualidad, bueno, pudimos ajustar con respecto a lo del año anterior cuáles eran nuestras expectativas, a dónde queríamos llegar, ¿no? Con los cursos, cuál era la evidencia que íbamos a recoger para poder evaluar. Por supuesto que la planificación de la enseñanza. Esta modalidad virtual nos ha condicionado, por lo tanto, también tener en cuenta esos aspectos. Los tiempos han cambiado, nuestros tiempos de clase han cambiado, y los tipos de actividad también.
Otras dimensiones que consideramos para la evaluación, bueno, aspectos técnicos. No podemos escapar a estos aspectos que tienen que ver con los dispositivos con los que contamos y cuentan los estudiantes. Tenemos muchos estudiantes que se conectan desde los celulares, o cuando están volviendo a trabajar, por lo que decíamos hoy más temprano, ¿no? Su vida y sus ritmos y sus tiempos han cambiado. No todos cuentan con los dispositivos, debo decir, por eso me gusta hacer énfasis en esto, que algunos están trabajando desde los celulares, y la conectividad, que también ha sido un tema recurrente desde el año pasado. Y sin duda, aspectos emocionales, ¿no?, que ponen en tensión a los estudiantes, al tipo de actividad, la virtualidad, la plataforma, cómo lo resuelvo. Algunos se muestran, o se han mostrado, hemos tratado de bajar el filtro afectivo, ¿no?, el affective filter, que decimos en inglés, porque por si se les cierra la plataforma, empiezan a contestar algún tipo de actividad y se sienten temerosos, no están seguros cuando utilizan las herramientas en la virtualidad. Entonces, proveer a los estudiantes también de algunas certezas y poder sobrellevar algunos obstáculos y demistificar el tema de que se cierra la plataforma y no entregué la tarea, y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, todos estos aspectos son los que tenemos en cuenta a la hora de dictar nuestros cursos y de evaluar. Entonces nos preguntamos si esta modalidad virtual, a la que ahora ya estamos un poco más acostumbrados, pero todavía venimos trabajando y venimos, digamos, explorando, porque el año pasado nos tomó como por sorpresa, fue algo que fuimos resolviendo en el momento. Este año ha sido distinto. Cómo esta modalidad se articula con nuestra intencionalidad, ¿verdad? Nuestro propósito de enseñanza, nuestra forma de trabajar, a la que veníamos acostumbrados de mucho tiempo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo convergen o divergen? Entonces me gustaría empezar por las diferencias que encontramos en la modalidad virtual con nuestra intencionalidad que venía pensada o venía formateada para trabajar en la presencialidad. Bueno, el contexto para trabajar ha cambiado totalmente, el tipo de actividad también, hemos tenido que reinventarnos en algunas actividades, aunque debo decir que en ambos cursos hemos trabajado en la virtualidad cuando no es, bueno, creo que compartieron tiempo, fueron contemporáneos, creo, al principio con la plataforma Moodle, ¿no? Nosotros ya estábamos trabajando en esa plataforma, pero no tan asiduamente como lo hacemos ahora, por supuesto. Los tiempos han cambiado, la forma de andamiar nuestras prácticas y el acompañamiento a los docentes, a los estudiantes, también sentimos que ha cambiado y nos hemos tenido que acomodar. Y en cuanto a los resultados, bueno, yo ahí puse un signo de interrogación, todavía digamos que estoy explorando el tema de los resultados, me gusta poner énfasis en las clases que evaluamos los procesos, que no solamente tenemos la instancia de los parciales, que bueno, sí, es un acto también administrativo, porque tenemos que subir una nota, hay que subir un número en la libreta electrónica, pero bueno, entonces nos vamos a basar solamente en ese resultado de ese parcial de esa instancia, o vamos a tener en cuenta todo el proceso. Me gusta poner énfasis en los procesos. Y en cuanto a cuestiones en las que convergen esta modalidad con nuestra intencionalidad, bueno, a pesar de que ha cambiado el contexto, la comunicación quizás sea más fluida en términos de frecuencia, porque no solamente estamos trabajando desde la virtualidad con las clases que agendamos, ¿no?, sincrónicamente, sino que tenemos
herramientas que nos brinda la plataforma para estar en comunicación permanente. Estoy convencida que este tipo de trabajo promueve el aprendizaje ubicuo, ¿verdad? Lo que decíamos hoy, los tiempos han cambiado, ellos tienen disponibilidad de tiempos y de espacios que no solamente son los de clase o los de las clases presenciales cuando estábamos en los institutos normales. Hemos adaptado las actividades, se ha promovido el trabajo colaborativo en el trabajo en la plataforma en sí, pero además me parece que esto nos ha obligado a tender redes, y se nota, se puede ver que los estudiantes han tendido redes desde otro lugar. ¿Sí? Es muy reconfortante ver cómo se ayudan unos a otros, nos cuentan en las clases que tenemos sincrónicas, cómo se ayudan. Es decir, esto se ha convertido en un aprendizaje permanente. Los recursos que nos da la plataforma son variadísimos, y por supuesto que al trabajar en la plataforma, que ese registro que queda de cada una de las actividades que hacen los estudiantes, creo que facilita en la visualización de los procesos. Bueno, ¿qué tipo de actividades tenemos en CREA? Seguramente ustedes los conocen todos, ¿verdad? Por supuesto que los foros de intercambio, foros de novedades, foros de opinión, los cuestionarios. Debo decir que ha sido una herramienta que he utilizado muchísimo, que ha servido muchísimo también para la autoevaluación por parte de los estudiantes, porque tenemos la posibilidad de proponer cuestionarios que tengan cierto puntaje o que nos devuelvan cierta calificación, pero tenemos la posibilidad de no ponerle nota a esos cuestionarios. Entonces, pero que estén cargadas las respuestas. Entonces, eso nos permite al estudiante poder ver dónde estuvo el error y después discutir acerca de esos errores en las clases sincrónicas. Hemos propuesto trabajos en el portfolio y hemos trabajado también, como decía Marcos, las rúbricas, pero las rúbricas en acuerdo con los estudiantes, previo a la realización de tareas o de algunas actividades. Para el parcial, de la misma forma. Se propuso una rúbrica y además la propuesta, ¿verdad? Pero en cuanto a rúbricas, yo recuerdo que en los talleres previos se mostró cómo trabajar la rúbrica. Todavía no me he metido allí a explorar la rúbrica que ofrece la plataforma CREA, pero es algo que tengo pendiente para realizar. Bueno, las videoconferencias, sin duda, han sido fundamentales. Utilizo mucho Conferences, que es la videoconferencia que nos provee CREA, que ha mejorado un montón, que nos permite hacer subgrupos, que les permite a ellos intercambiar en clases muy numerosas. Es una herramienta fantástica que hemos podido, nosotros como docentes podemos visitar esas aulas más pequeñas en donde participan 4 o 5 estudiantes, podemos intervenir, podemos trabajar de forma un poco más individual, ¿no? Acercarnos un poco más a subgrupos para trabajar. Bueno, los materiales que podemos tener en la plataforma son muchísimos, además de las herramientas externas, ¿sí? En cuanto a la visualización de los procesos de aprendizaje, una de las herramientas que descubrí en nuestros talleres previos fue la libreta de calificaciones. Me ha resultado muy, muy útil porque se llama libreta de calificaciones, pero no necesariamente, como decía más temprano, tiene calificaciones. Aprendimos en esos talleres a crear categorías. Una de esas categorías que inventé, digamos, que se me ocurrió fue tareas entregadas, y la escala es entregado o no entregado. Allí no hay nota. Entonces, allí el estudiante ve si ha cumplido con todas las tareas,
porque la devolución y la corrección de las tareas y los cuestionarios que proponemos las realizamos de forma sincrónica. Otra herramienta muy útil también son las devoluciones que se pueden hacer en la llamada tarea de CREA, ¿verdad? Donde se pueden hacer comentarios, donde se puede tener un diálogo con el estudiante individualmente, donde allí también nosotros podemos evaluar los procesos. Y bueno, por supuesto que la autocorrección para ellos ha sido algo útil y digo, se han encargado de manifestarlo, ¿sí? Una tarea que me gustaría destacar, que también, sobre todo para el taller de fonética, piensen ustedes que el taller de fonética se desarrolla en inglés, en la lengua extranjera, y ellos tienen que repetir, practicar, pronunciación, entonación, ¿verdad? Distintos aspectos que tienen que ver con la fonética. La plataforma, estas dos actividades, la del foro y la de tarea, nos provee de esta posibilidad de grabar audio o de grabar audio y video. No necesitamos un dispositivo aparte. Quien accede a la plataforma, quien accede a conferences y se conecta desde allí para tener la videoconferencia, tiene auriculares, por supuesto que hay micrófono. Entonces, no necesito grabar en un celular o grabar en otro lado para después subirlo a la plataforma y no lo escucho. La plataforma tiene todas estas bondades, las brinda CREA. Y lo hemos utilizado un montón, y para evaluar el taller de fonética, para hacer propuestas de forma oral. Piensen que nosotros, sobre todo, por supuesto, en el curso de certificación, evaluamos los niveles de lengua. Entonces, que ellos puedan escuchar al profesor o al docente decir o proponer la consigna, esta ha sido una herramienta muy, muy útil. Incluso para hacer presentaciones, ¿verdad? Porque se pueden grabar, ellos también se pueden grabar. Desde los aprendizajes, bueno, los estudiantes siempre han tenido que realizar las evaluaciones con material a la vista. Es decir, nos hemos tenido que adaptar a propuestas de parcial, por ejemplo, donde no estamos con ellos, ¿verdad? No estamos con ellos en el salón. Entonces, ¿de qué forma hemos realizado la propuesta del parcial? Y parecido a lo que contaba más temprano Marcos, ¿sí? Nosotros tomamos 3 situaciones, propusimos 3 situaciones de aula, por ejemplo, para que ellos identificaran allí algunos conceptos teóricos y pudieran desarrollar, para no realizar preguntas cerradas, ¿verdad? Porque con el material a la vista, la idea era que ellos pudieran elaborar textos, que pudieran elaborar a partir de una imagen con una situación real, una situación X, y que además tenían 3 opciones. Ellos tenían 3 opciones para elegir, identificaban los conceptos teóricos detrás de esas situaciones, y a partir de eso tenían que elaborar un texto escrito con determinado tiempo, ¿verdad? Los parciales que hemos propuesto, ni en lenguas extranjeras, ni en las asignaturas del curso de certificación, han sido acotadas al horario de clase, porque en todos los casos han sido con material a la vista. Hemos propuesto trabajos grupales, individuales, bueno, elaboración de rúbricas, y el último punto que tenemos acá en la pantalla, que dice usuario independiente de herramientas virtuales. Hemos tenido que trabajar en ese aspecto también, orientarlos bastante y guiarlos bastante en el uso de las herramientas. Hemos propuesto un foro de opinión, ¿para qué? Para que ellos pudieran expresar cómo les había resultado la propuesta de parcial, ¿sí? A los estudiantes de 4º año de lenguas extranjeras y a los del curso de certificación. Y bueno, para terminar, algunas consideraciones finales, que bueno, sí, nos hemos tenido que adaptar, que el ritmo de trabajo ha cambiado para todos, para los estudiantes y para nosotros. Nuestro rol me parece que pasa un poco más por el de mediador, y que es fundamental el diálogo fluido con ellos, ¿verdad? Fundamental.
y nuestra formación en el uso de las herramientas. Los talleres que se han propuesto han sido absolutamente útiles. Y bueno, para terminar, algunas cuestiones que hemos aprendido en este año: a establecer resultados esperables claros para todos y realizables, considerar a la evaluación como un marcador de progreso, ¿sí? No como una instancia de estrés o ¿no? de frustración, que forme parte de la experiencia de aprendizaje. Por ahí iría la presentación de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Andrea. Muy interesante y sin duda enriquecedora las dos presentaciones. Ahora vamos a pasar a la tercera, a la doctora Lidia Barbosa. Y con esto creo que, como les decía al principio, completamos una mirada sobre el instituto, porque con Lidia tenemos a una de las compañeras del Núcleo de Ciencias de la Educación. Así que bueno, adelante, Lidia. Muy buenas tardes para todos, un gusto compartir con ustedes. Ahora me dicen si se visualiza bien. Bueno, qué tema, maravilloso, evaluación en la virtualidad. ¿Qué hay de nuevo con todo esto? Bueno, yo me voy a situar en este compartir con ustedes como que en dos cuestiones que me parecen complementarias, que es el enfoque teórico desde el que trabajo y al mismo tiempo mostrar un poco la práctica. Así que si me da el tiempo, voy a mostrar directamente también CREA, específicamente el grupo que tengo un solo grupo en el Instituto Normal, así que por ahí compartiría a tiempo real un poquitito el trabajo en CREA. Primero que nada, las reflexiones sobre las prácticas de aprendizaje son en investigación educativa. ¿Se visualiza bien que acabo de cambiar? Reflexiones sobre las prácticas entonces de aprendizaje, específicamente en investigación educativa. A mí lo que me interesa es ampliar un poquito los marcos epistémicos desde un proceso que vengo haciendo de investigación, aprendizaje, acción, donde tanto los estudiantes como yo misma vamos aprendiendo, ¿sí? ¿Se visualiza bien ahí que acabo de cambiar? Prácticas docentes en ambientes de aprendizaje híbridos. Bueno, nuestra experiencia como docentes, pensando en aulas, centros educativos, instituciones, sistemas educativos, a nivel planetario, están viviendo y continuamos viviendo un contexto de transformación y también de mejora, en los que se activan por lo menos 5 ambientes de aprendizaje, desde el presencial hasta el virtual completo, pasando por presencial con apoyo virtual, virtual con apoyo presencial, presencial virtual, síncrono o asíncrono. Yo quiero definir un poquitito mi curso de investigación, que es un curso que está en tercer año, y es un curso de 2 horas, reloj, y que está en este momento en un 100% de virtualización. Por lo tanto, estaría en la categoría número 5, virtual. Virtual que a su vez podemos preguntarnos, bueno, ¿qué hay de telepresencia? ¿Qué hay de sincronicidad? Hay un 30% aproximadamente y un 70% de trabajo asíncrono, dedicación de proceso asíncrono. El proceso de aprendizaje vivenciado desde el inicio nos ha producido una disonancia cognitiva, un desacomodo, una desorientación frente a la consigna de una dinámica novedosa y fundamentalmente en el manejo de las herramientas tecnológicas. O sea que acá hay un doble desafío de lo no conocido, tanto para estudiantes como para docentes. Y en esto va más allá de la formación académica de cada uno de nosotros. Todos hemos estado colocados a reto a nivel planetario. El aprendizaje entendido como proceso, en esta generación de un espacio de disonancia, mediante un diseño a medida, ha sido una provocación abandonar la zona conocida o la zona que se denomina de confort. El aprendizaje ocurre mientras se intenta encontrar sentido frente a la desorientación. Y me gusta conceptualizar 2 niveles de aprendizaje, el nivel individual y el colectivo, y ambos a la vez. Entonces, mientras estaba ocurriendo todo esto, y pienso que continúa, ¿a qué recursos apelamos docentes y estudiantes? Ante esta situación de desorientación experimentada, aparecieron bloqueos,
esfuerzos de entender y de entenderse y de entendernos mutuamente y lanzarnos al abismo de lo no conocido. Por tanto, la experiencia durante el contexto de pandemia ha sido una oportunidad y es un contexto que entiendo de laboratorio, con múltiples dimensiones que permiten hacer un análisis de la situación de aprendizaje en sí, de un curso y además de los participantes. Esto nos interpela, por un lado, la resistencia a ver. Nos pasa a todos, en muchos momentos, en lo cotidiano, frente a la sorpresa, lo no conocido, lo ambiguo, lo incierto, lo nuevo. Y frente a situaciones así, muchas veces reaccionamos, experimentando bloqueo, proyectando, negando, inclusive menospreciando. Yo lo que hice al principio del curso fue hacer un cuestionario donde básicamente en el primer y segundo día, lo anoté acá como primer día, porque lo que me interesaba era de primera mano dejar un cuestionario con unas pocas preguntas como para ubicarme. Obtuve 63 respuestas. Esto lo hice no solo para el grupo de Instituto Normal, sino para estudiantes que tengo en el IPA, y pregunté qué tipo de dispositivo tecnológico tienes para realizar tus clases virtuales, si era propio, si era compartido, propio en azul, compartido en rojo, y si no tenía, ¿tá? Y básicamente hacer una exploración, ¿no? de lo que sería infraestructura tecnológica básica. También preguntar por otro factor decisivo, otra variable, que es la conectividad, si era a juicio del estudiante muy buena, si era mala, si no tenía o si no se conectaba, en la casa y fuera de la casa, porque lo que hemos experimentado todos es una deslocalización del aula en la casa del estudiante o fuera de la casa, en lugares donde podía seguir cursando su carrera. Este metaanálisis que vamos a hacer ahora, que estoy haciendo, me permite a mí reflexionar sobre la propia práctica evaluativa, que no como una cosa exindida de lo que es un proceso de aprendizaje a lo largo de un año lectivo y de un curso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos lo que hacemos? Es la pregunta, ¿no? Nos manejamos dentro de la incertidumbre y de lo ambiguo. He hecho mucha contención en las pequeñas salas, he trabajado con Zoom, básicamente mientras mantenemos telepresencia, porque al principio Conference todavía no estaba bien configurado, entonces acá inclusive en la llamada de atención a los distintos grupos y a las personas que participaban, como para un manejo de su persona, de lo que era el manejo del discurso, la pregunta, el trabajo con el tiempo flexible también, a lo largo de lo que es la semana, o sea, a mí me ordenó mucho trabajar con base a consignas durante una semana. Fueron desarrollando la consigna a pesar de los obstáculos, se fue cuidando que todos pudieran llegar, se cuidan los dos niveles, el individual y el colectivo, y si alguien en el grupo no llega, entendemos que afecta al grupo, porque trabajamos en equipos en investigación. Se abraza la incertidumbre y se da entrada a la ignorancia. Crea la rúbrica, la herramienta, no es el foco. A mí me interesa pensar en una heurística como camino para construir. El foco principal es el aprendizaje colectivo, la construcción de sentido compartido, y esta es la base de los equipos de investigación. Trabajamos con mediaciones. La herramienta, por ejemplo, una técnica de investigación, y la herramienta tecnológica están presentes en el proceso, pero no las anteponemos a todo el otro proceso fundamental, que es crear sentido. Entonces, las mediaciones posibilitan la heurística como un proceso de aprender lo nuevo, vamos del caos a la construcción de sentido compartido. Me gusta muchísimo la conceptualización de aprendizaje profundo que viene trabajando Red Global, me parece que el camino es por ahí. Entonces, entender que estamos en situación de laboratorio desde un enfoque de investigación-acción, a mí me ha servido y me ha apoyado a entender que se lleva a la práctica el proceso y lo que se activa son capacidades y competencias, no solo capacidades y competencias para la investigación en educación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando para una transformación radical, que es reconocer capacidades, competencias, entrenarlas, en sentido profundo, que no es el entrenamiento por el uso, por ejemplo, de un videíto, por el video mismo. Diferenciar lo que queremos, el contexto y las condiciones del contexto, dejarse llevar por el proceso,
evitar tanto como sea posible el juicio y la repetición de lo ya conocido. Esto nos cuesta muchísimo. En el itinerario de trabajo comencé conociéndonos mediante una vía de mapas mentales con narrativas. Esto me permitió ver cómo los estudiantes de alguna manera conceptualizaban y exponían sus modos de entenderse a sí mismos. Estas preguntas disparadoras, que son las que acompañan de alguna manera lo que yo estoy trabajando ahora, me parecen muy bien formuladas. Para quienes no tienen de repente la pauta, el itinerario que estamos siguiendo ahora, eran qué aspectos se consideran al elaborar una propuesta de evaluación en la plataforma, si podíamos citar ejemplos, cómo converge la intencionalidad del docente con las herramientas que la plataforma habilita, y si visualizamos en el entorno virtual diseñado el proceso del estudiante. Y en cuanto a los estudiantes, cómo resuelven las respuestas los estudiantes, si la propuesta que hemos realizado estimula la respuesta de los mismos, en qué facilita al estudiante el entorno virtual, la visualización de los procesos, si planteamos coevaluación, si fomentamos la autorregulación, y de qué manera. Me parece que están muy bien formuladas estas preguntas. Entonces, de forma muy sintética y breve, yo trabajo con un sistema de evaluación cruzada de pares. Esta es la denominación teórica. Es un enfoque interdisciplinar desde distintas disciplinas y ciencias de la educación, pero al mismo tiempo el equipo de mis estudiantes es un equipo híbrido, es decir, yo trabajo con estudiantes de todas las disciplinas, mezclándolos. En el caso de magisterio, de todas maneras, hay perfiles bien distintos. En base a equipo colaborativo, hay un codiseño, como decían anteriormente tanto Andrea como Marcos, trabajar con una pauta en un codiseño con los estudiantes, entender de qué categorías estamos hablando, porque evaluarlo sobre algo que no se entiende pierde sentido. Y coevaluación. Los principios con los que yo trabajo: promover que los estudiantes aprendan a investigar desde auto y coevaluación, clarificar y comunicar adecuadamente lo que se espera, aprendizajes diversos, diversidad de formas de mostrar los procesos de investigación. Hice una galería de investigaciones, de anteproyectos de investigación, que está visible para todos. Exhibiciones de comprensión, le denominamos. Más evaluación formativa que de resultados. Los parciales son parte del proceso y son 2 momentos de entrega: un primer informe de avance y un informe de cierre. La evaluación como proceso es un proceso continuo, con oportunidades para rehacer, mejorar y transformar los propios trabajos desde un enfoque de progreso. Y ahora que les planteo esto del enfoque de progreso, yo básicamente y de forma muy sintética lo que puedo observar es que hay 3 enfoques en la evaluación en el aula en los estudiantes. ¿Qué entienden ellos por procesos de evaluación en el aula? Hay un enfoque de progreso que es el grado de avance o la mejora de un proyecto de investigación de un equipo respecto al propio proyecto. Es decir, estamos en un determinado nivel, el propio equipo avanza y hay un contraste con la propia producción. Lo mismo pasa a nivel individual con un trabajo, con una tarea que uno plantea. El enfoque de logro aparece en la rúbrica, que es el grado de desempeño. Son los niveles de desempeño como se conceptualicen. Y un enfoque de selección, un enfoque selectivo, que es la aprobación, la selección o la no aprobación. Los mejores trabajos de investigación, evidentemente, que se distinguen de otros que son de repente de mediano alcance o proyectos que podrían ser débiles con respecto a los mejores. ¿Qué práctica de evaluación es más eficaz? Yo quería hacer algo un poco más interactivo con ustedes y preguntarles, ¿no? ¿Qué práctica piensan ustedes que habilita a que los estudiantes mejoren más su desempeño en una segunda entrega de un trabajo de investigación? A ver qué opinan. Si los estudiantes reciben solo calificaciones, si los estudiantes reciben comentarios, o si los estudiantes reciben calificaciones y comentarios. A ver quién me ayuda. La última opción. La última. Yo me quedaría con la última también. Porque no podemos negar que, más allá de que nos inclinaríamos tal vez por la segunda de decir los comentarios, pero lo cierto es que los estudiantes vienen formateados a que esperan una calificación. Sí. Y si no la reciben, dicen, bueno, pero ¿y cómo me va?
Entonces creo que la última es la que concilia ese formato que los estudiantes traen y este cambio que nosotros queremos propiciar. Bien. Perdón, Lidia, un comentario breve nomás que ¿Sí? tal vez en la educación no formal me quedaba con la segunda, como decía Luis, en la educación formal me quedo con la última porque de alguna manera es credencialista y es por niveles y hay que seguir avanzando. Exactamente. Bueno, muy bien. Yo vengo trabajando desde hace muchos años con Pedro Ravela, desde el año exactamente 2017 de forma sistemática, y si uno se pregunta qué modos de evaluar se asocian a los enfoques, queda muy claro como que hay tres enfoques. ¿tá? El enfoque de progreso compara a cada estudiante con un momento anterior en el tiempo a lo largo de un periodo de tiempo. ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para este estudiante que pregunta, y te pregunta directamente, ¿no? ¿Y cómo voy, profe? ¿Cómo voy? ¿Le parece que he mejorado? ¿no? Entonces ahí vamos. Después les voy a abrir la libreta de calificaciones para que ustedes vean cómo trabajaría uno a uno con los estudiantes, y es lo que hago. Un enfoque de logro que compara a los estudiantes con una descripción de niveles de desempeño esperado, ahí aparecen las rúbricas como instrumento de sistematización, lo que cada equipo ha llegado a desarrollar, lo que el equipo viene logrando y el equipo que eventualmente no. No hay una evidencia empírica con respecto a esas necesidades o esos requerimientos para un trabajo de investigación. Y el enfoque de selección, que es el que compara trabajo de investigación con calidades que son diversas también. ¿ah? Entonces, el enfoque es interdisciplinar, como les decía, el trabajo sobre base de evidencia de aprendizaje, con conocimiento auténtico y problemas de la realidad educativa. Para hacerlo sencillo, pregunta de investigación desde el inicio. Los estudiantes aprenden a investigar investigando. ¿Cuál es el problema más relevante que observas en tu práctica? Si están haciendo la práctica, mejor que mejor. Y en esto, trabajar en un codiseño entre estudiantes, de un diseño mínimo, de lo que sería un pequeño anteproyecto de investigación, ha sido realmente muy bueno, porque teníamos ese laboratorio en la virtualidad con CREA y todos los ambientes que mencioné al principio. Se han producido nuevas prácticas en los equipos. Cada equipo evalúa a otro equipo, hace retroalimentación cruzada entre equipos. Primero está la propuesta, espero que me dé el tiempo como para mostrársela directamente en CREA, hago retroalimentación como docente, trabajo con una rúbrica que está acordada con los estudiantes, que ellos la conocen de antemano, todas las características que dijeron André y Marcos, antes, no a posteriori, antes del proceso. Luego que inclusive hago retroalimentación cualitativa, o sea que la rúbrica para mí es cual y quanti, porque tiene descriptores cualitativos, pero a su vez tiene niveles, o sea que es un instrumento cual y quanti. Lo que hago es que cada estudiante se le activa la rúbrica y puede leer las recomendaciones. Pero además, si considero necesario para un equipo hacer una evaluación cualitativa, porque es insuficiente la rúbrica, les escribo un informe cualitativo. Al margen, se los voy a mostrar. Esto lo hago primero. ¿Y por qué lo tuve que hacer primero? Porque si yo los ponía a hacer retroalimentación entre pares, entre equipos, cuando no habían experimentado y vivido esta experiencia, y la estaban viviendo por primera vez, yo tuve que modelar mucho esto. Entonces, si fuera un cuarto año y ya venían con la experiencia previa, yo haría otra cosa. Directamente primero los pongo a trabajar en coevaluación y en este sistema de evaluación cruzada interpares. ¿Sí? Lo he hecho con algunos trabajitos, ¿sí? Trabajitos, digamos, de otro porte, y después pasa recién a manos del docente, es decir, recién pasaría, después que lo mejoran, realmente como un prototipeo todo el tiempo del trabajo, hasta afinarlo, lo van afinando, lo van mejorando, lo van trabajando, y después viene entonces a manos del profesor o de un equipo de profesores, si fueran, mejor todavía. La variante se distribuye en trabajos anónimos de distinta calidad, y en equipo los estudiantes los ordenan según su calidad en una rúbrica con 4 niveles. Revisan y explican las producciones de acuerdo a los criterios en la rúbrica, y es una oportunidad para rehacer y mejorar los trabajos. O sea que no hay algo terminal, ¿sí? Que el proceso conduce a lo largo del tiempo a armar lo que es la evaluación de curso con los 2 parciales, ¿no? Informe de avance 1 y después informe de cierre. Bueno, nos quedan 5 minutos, Lidia. Hemos creado, esto que ustedes están viendo acá, yo después lo voy a abrir en todo caso y les mandamos el enlace, Luis. Estos son muestras de los trabajos de los estudiantes visualmente, con diseño gráfico de lo que es el propio proceso de investigación,
de cada equipo, ¿sí? Muy diversos, con procesos realmente cualitativamente diferenciados, pero con estándares de lo que es investigar, objetivo, pregunta de investigación, la justificación, el estudio de viabilidad, las preguntas orientadoras, cuáles son las teorías y conceptos que soportan el proceso de investigación, una discusión sobre los autores claves, y bueno, primera instancia, segunda, tercera, por ejemplo es de los más claros, este sería un estándar alto, y otros eventualmente, miren qué maravilla además, yo me he quedado muy feliz con ellos, ¿no? Porque eso es lo genial y lo que apasiona cuando uno trabaja con un equipo humano, que, bueno, salieron del PowerPoint, por ejemplo, que serían estos dos equipos, el 1 y el 8, el 9 es como el anterior me refiero al 6, ya con unos diseños de proceso más maduros, donde pueden trabajar de una manera más auténtica y más propicia para lo que es cumplir un proceso de investigación. Rapidito, muestro ahora la plataforma. Bueno, este es mi curso, un grupo específicamente, trabajo ordenando unidades, las unidades se despliegan, se expanden y se achican. Yo ahora abrí una como para que pudiéramos visualizar algunas cosas. Entonces voy a la unidad 1, por ejemplo, y ahí hemos trabajado en lo que es una presentación personal con narrativas. Entonces, esto es un enlace hacia, por ejemplo, un Padlet, donde están las presentaciones de cada uno de los estudiantes, también con gráfica, y las narrativas, básicamente historias de vida, que están escritas. No voy a ir para ahí para no demorar y hacerlo un poco más corto a esto. El curso tiene además un armado de repositorio, como si fuera una mini biblioteca, que tiene dos componentes. Primero, lo que sería una curación de materiales de mi parte, como docente, donde está organizada la investigación nacional, la investigación internacional y manuales de metodología. Si uno hace clic en investigación nacional, acá tienen sugerencias que se van trabajando a lo largo del curso. O sea que en la planificación semanal, los estudiantes también tienen disponibles los materiales acá. Es imposible hacer investigación si uno no tiene realmente las fuentes claras. Bueno, 10 puntos de orientación para el curso, la organización en materiales, y fundamentalmente me voy a ir a la libreta de calificaciones. Los estudiantes tienen la oportunidad de observar sus propios procesos de esta manera. Yo puedo entrar y ver la tarea directamente desde acá, ahora lo hago para que no se demore, pero en definitiva lo están viendo de esa forma. Y bueno, también puedo hacer un análisis estadístico, y a veces me interesa ver, para no perder a los estudiantes, he tenido el 100% en más de 100 estudiantes, creo que he perdido muy pocos estudiantes, pero un seguimiento como que persona a persona, cuando veo que pasan 3 días, o 3 días que no los veo, qué es lo que está pasando, porque el curso desde el inicio se los planteé, que íbamos a trabajar prácticamente el 90% del tiempo horario de formación docente es virtual. A veces no somos conscientes de eso, pero las instancias presenciales no llegan al 10%. O sea que la ilusión a veces de algunos de nosotros es pensarlo en lo semipresencial, pero hoy por hoy tiene una virtualización del 90% de la formación docente del Uruguay, ¿sí? A menos que sean cuestiones estrictamente prácticas, como puede ser un laboratorio, una práctica de laboratorio. Ahora, la galería de proyectos, cuando voy por aquí, solo muestro esto, acá está, cada uno de los equipos tiene el acceso al trabajo, que era esto lo que les mostraba, demora en cargar un poquitito, pero la idea es que todos los equipos visualizan los trabajos de todos los equipos a tiempo real y los procesos, y cuando van a hacer la retroalimentación, por ejemplo en este caso, ¿no? Este es todo el primer trabajo visual, pero también tienen después el respaldo de lo que sería el trabajo escrito. Luego de esta instancia, hacen la evaluación cruzada de pares. Y acá, por ejemplo, utilizo un foro en el cual tienen una consigna, y ellos ya vienen de la experiencia de la evaluación en rúbrica, en sistema de rúbrica. O sea que lo que están viendo acá es un análisis exhaustivo que en equipo hacen a otro equipo, ¿sí? Y cruzan evaluación.
Ahora, una cosa importante que quiero mostrarles, que me parece bien interesante, es que vean cómo visualizan los estudiantes la rúbrica. Bueno, ustedes pueden ver acá que este grupo específicamente tenía la rúbrica, acá un espacio para algún comentario de los estudiantes, solo en este caso hubo uno solo, todos habían trabajado previamente la rúbrica. Fíjense ustedes el nivel de puntualidad de las entregas. O sea, que además, estos 4 que estaban con retardo, en total tuve 31 entregas de 38. Los estudiantes que no habían entregado eran estudiantes que de entrada estaban inscritos en el curso, porque chequeé uno por uno y no asistieron al curso. O sea que eso también es algo muy importante, en poder visualizar los procesos, y bueno, también puedo ir mirando uno a uno los estudiantes, etc. Voy a dejar esto por acá, creo que daría para mucho más, pero es lo que he podido hacer en este tiempo de 20 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Lidia. Y bueno, estamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, apelamos a que tal vez nos regalen los asistentes unos minutitos más, y utilizando la herramienta de levantar la mano, se abre un espacio para comentarios, consultas, preguntas a los compañeros. Luis, perdón, Luis, algo me faltaba, que no les mostré a todo esto. Claro, la rúbrica individual, mientras se va hablando, yo se las pongo visualización nada más un segundo. Cada estudiante, cuando activa la rúbrica, aparece, digamos, toda mi devolución, ¿no? Esto es 1 a 1. Y es cual y cuántica, como les decía, lo que está marcado con el clic es donde uno va marcando, de modo de que esto lo reciba el estudiante. Y acá ven, sobre el margen a la derecha, el intercambio también. Le hago una devolución cualitativa y el estudiante también puede interactuar conmigo. No he logrado, debe ser por mi computadora, porque digamos, depende de los dispositivos que uno tenga, también el 100% de compatibilidad con las cosas. No puedo hacer, por ejemplo, audio, me encantaría, sería muy práctico. Laura Grassi tiene la mano levantada. Laura, te escuchamos. Y para Lidia, que la escuché entera. Disculpen que llegué más tarde, pero bueno, se me complicó la jornada. Lidia, yo también uso el Padel y lesones, y yo estoy en segundo de primera infancia, y también utilizo las rúbricas, pero se me están perdiendo y me dicen que combino demasiadas, ¿no? Entonces, lo que ves en el Padel, lo que haces, la tarea que haces en el Padel, ¿por dónde se la devolves? ¿Por el CREA, en la tarea, o haces una devolución pública? En esas cosas de cómo combinamos el uso de las diferentes plataformas y los diferentes dispositivos, y más allá de que yo se lo he ido acompañando, a veces no quieren una devolución individual, quieren una devolución grupal, y comparto plenamente esto de necesitan una calificación, no aceptan solamente un comentario. Pero bueno, ¿cómo hacer la integración de las dos, ¿no? Del Padel y del CREA, que es la que más me está costando a mí. Bueno, para que minimice acá. Yo, antes que pensar en la herramienta, como les dije, pregunto qué quiero hacer. Me pregunto, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quieren hacer mis estudiantes? ¿Cuáles son las necesidades de mis estudiantes? Y trato de buscar tecnología no engorrosa. Hay algunas aplicaciones y algunas tecnologías que de repente son engorrosas. Si son engorrosas para el 30%, 40%, no trabajo con ellas. Los estudiantes venían trabajando con Padlet y sabían de qué se trataba. Entonces, lo que yo pretendía con Padlet era que todos visualizaran los mapas mentales de cada uno y que dejaran comentarios, ¿sí? Entonces, directamente que los dejaran ahí en Padlet, y no era una actividad específicamente que yo iba a calificar ahí, porque eso estaba conectado con otras cosas, ¿tá? Entonces, yo me detuve más en la narrativa, me interesaba ver cómo escribían. Entonces fue algo muy lindo porque eran un mapa mental sobre sus historias de vida, visual, gráfico, que nunca habían hecho, me dijeron, y era un modo de presentarse. En lugar de presentarnos todo en e-conference o en Zoom, la idea era presentarnos a través de un diseño gráfico auténtico hecho por cada uno, ¿tá? Donde, bueno, estaba todo el tema de las emociones, ¿no? Y de cómo se presentaban, y me decían, qué bueno esto de presentarnos así. Y me detuve más en la narrativa y en descubrir un poco los perfiles, ¿no?
quiénes eran, por qué estaban estudiando para ser maestras y maestros. Ese fue mi objetivo, y no tanto, digamos, calificarles por el uso de Padlet. No, capaz que yo me expresé mal, no era la calificación, sino en esto del acompañarlos, porque yo lo hice, las narrativas las hice por video, y eso lo podían hacer, pero no conocían el pádel, pero bueno, tienen que empezar a conocer, y ahí quedaron como paralizadas en el hecho de moverlas. Por eso te decía, ¿cómo lograste esa complementariedad de las herramientas? Pero sí, ese proceso del acompañamiento es lo que no lo conocían, y bueno, algunas tienen que empezar a salir del CREA, disculpen, no todo es CREA. Sí. Entonces, Bien. Bueno, seguimos. Hay otras manos era eso, levantadas. gracias, Lili. Bien. Hay otras manos levantadas, por ejemplo la mía, yo la levanté antes que nadie, así que voy a hacer primero mi pregunta. Es para Marcos, porque a mí me interesa particularmente por no conocer, por lo que ha sido mi trayectoria como docente de segundo y de tercero, no conozco prácticamente la experiencia con primero, y tengo el preconcepto de que tal vez algunas de las herramientas de evaluación que nosotros utilizamos en formación terciaria puedan resultar o desconocidas o generarle muchas incertidumbres a los alumnos de primero. Y te quería preguntar, Marcos, ¿qué valoración haces acerca de cómo recibieron tus estudiantes de primero, por ser de primero, la herramienta de la rúbrica? ¿Observaste que tuvieran algunas dificultades para comprenderla o que les resultara muy extraña? Porque se me ocurre que debió ser rarísimo para ellos, pero a lo mejor es un prejuicio mío. En realidad la rúbrica la utilicé como instrumento en todas las propuestas que he realizado en la plataforma CREA, no solamente en el parcial. Entonces ellos desde el inicio ya comenzaron a acostumbrarse al uso de la misma, y ni que hablar que cada vez que proponía una actividad en la plataforma CREA, explicitaba la rúbrica e iba orientándolos en lo que eran los diferentes descriptores y ítems, ¿verdad? Entonces para ellos les favoreció. En general en el secundaria no habían encontrado el instrumento, o si lo encontraron, la rúbrica que habían desarrollado eran muy básicas. Las rúbricas de formación docente trato de que sean más cualitativas, entonces, como la que les presenté. Entonces, bueno, se fueron acostumbrando y consideran que es un instrumento muy interesante para poder seguir utilizando a futuro, ¿no? Mencioné esto, lo vuelvo a repetir, es importante que uno también, a través de cómo evalúa, también está enseñándoles a ellos a cómo evaluar en el futuro. No es un modelo a seguir, pero por lo menos son algunas pistas que uno le da al estudiante para poder hacer su práctica en su desarrollo profesional. Bien, y perdón, pero ahora que tengo la palabra, me la doy yo mismo. Andrea, una cosita. Vos habías mencionado en tu intervención algunas tensiones, y me quedé con la tensión entre el resultado y el proceso, entre evaluar el resultado y evaluar el proceso. ¿Cómo pensás que se está resolviendo esa tensión? Esto en realidad es un intercambio más teórico entre colegas, pero en tu curso, ¿vos cómo ves que se está resolviendo esa tensión entre evaluar resultado y evaluar proceso? Bueno, el tema de los resultados es lo que se comentó más temprano, ¿no? Como que los estudiantes vienen formateados, lo que mencionaba Lidia hoy, ¿no? Cómo se ven ellos o qué valoran ellos a la hora de recibir algún tipo de devolución, calificación y comentario, y se quedan, la tensión está en eso que también comentaba otra compañera hace un rato. Están buscando una calificación, están buscando el 8, el 9, el 10, necesitan el número. Entonces, eso ha sido un trabajo que hemos realizado a lo largo del año, desmistificando el tema de la calificación. Lo que el discurso para los estudiantes, lo que nosotros decimos, bueno, inevitablemente a fin de año van a estar en un casillero, en un renglón con un casillero allí para poner un número. Me reservo la forma de cómo llegar a ese número, ¿no? Entonces, por ahí hemos intentado bajar un poco esas tensiones o ese perseguir
un número, cuando en realidad lo que estamos intercambiando en las clases y lo que venimos aprendiendo va por otro lado, ¿no? Entonces, es inevitable, todos vamos a tener que terminar y ponerle al lado del nombre un número. Bueno, me reservo la forma de cómo llegar a ese número. Vamos a traducir el proceso en un número. Bueno, sí, hay que hacerlo, pero tranquilos, porque en realidad estamos valorando no el resultado del parcial que sacaron tanto, sino todo el proceso. Le estoy escuchamos, escribiendo para que Javier. reactive. Más que una pregunta quería hacer un comentario, porque este proceso de virtualidad que lleva 1 año y medio, lo primero que hace a los docentes es exponerlos, porque se pasó de la libertad de cátedra, que en el peor de las concepciones puede ser autorreferente, a que las cosas empiezan a ver más. En esta instancia, yo quiero resaltar que lo que se ve es muy bueno, quería felicitarlos, porque hay un montón de conceptos que son teóricos y que se basan en la experiencia, que están, pero está bueno verlos cómo se aplican. Entonces, en general, de las 3 cosas que compartieron, quería resaltar la robustez de la planificación y la evaluación aplicada, son sumamente robustas en cualquiera de los 3 casos, lo mismo de los conceptos que se nutren de la teoría y de la práctica, pero que se pueden aplicar, y ahí saco la conclusión de que la plataforma está a la altura de las circunstancias, siempre puede ser mejor, pero ya estas cosas, no importa si es Moodle, si es CREA o si es otra, ya llevan muchos años y hay mucho conocimiento acumulado ahí adentro. Es lo que tiene que ver con la robustez de la evaluación, por ejemplo. Veo que a nivel teórico se hablaba de la potencia de la evaluación integrada, es decir, de una evaluación que en vez de estar al servicio de la calificación, está al servicio del aprendizaje, y creo que la rúbrica, a modo de ejemplo, está realmente al servicio del aprendizaje. Es una herramienta múltiple, o sea, de planificación, de evaluación, de enseñanza y aprendizaje. Me gustó mucho eso de que, pensando en que son futuros docentes, además de que tengo el desafío de enseñar la disciplina, la puedo trascender y puedo enseñar pedagogía y didáctica, aunque no sea profe de didáctica, porque las propias herramientas que se utilizan también se pueden como enseñar. Vi como mucha potencia en todos los conceptos, que no es posible ahora resaltarlos, de que además de los desafíos, en vez de volverse obstáculos, se volvieron en pensarlos, en anticiparse, pero también en interpelarlos. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con esta plataforma? ¿Qué pasa con lo social? Etcétera. Y también vi como algo muy complejo, como una simbiosis de conocimiento acumulado por toda la experiencia y todo, que se termina reflejando en el uso que se hace de la plataforma. Hay una anticipación, o sea, había un conocimiento acumulado que cuando surge este desafío y aparece una herramienta que es la que el consejo dice, bueno, es esta, se la logra dominar de alguna manera y poner al servicio de los desafíos que había que resolver, y no al revés. Y no al revés. No fue una pregunta, era unos comentarios. Bien, a ver, Nadia Mateo todavía no ha logrado escribir. No escribió. ¿Algún otro de los asistentes tiene algún comentario o pregunta para hacer? Quisiera felicitarlos por las experiencias compartidas, realmente muy valiosas y significativas, tomando en cuenta una diversidad de dimensiones, pero especialmente quería resaltar que no solo implican al proceso de los estudiantes en el marco de la materia, sino que especialmente implica una vivencia diferencial para su formación docente, tal cual. Y en relación a eso, tal vez, y aquí va la pregunta que me había quedado colgando para Lidia, porque además, bueno, la conozco porque fue mi docente, no vamos a decir en qué año, porque somos los dos muy jóvenes, pero por supuesto que somos jovencísimos todos. Pero vos hiciste referencia, Lidia, a los bloqueos, ¿sí? Desde la experiencia personal creo que a todos nos ha pasado, porque más allá de nuestras trayectorias y de nuestras experiencias y de nuestras reflexiones, creo que este cambio brusco que vivimos a partir de marzo del año pasado, de repente nos movió el piso,
en realidad. Creo que nos movió mucho el piso. Si pensás en la evaluación y en vos como docente evaluando los aprendizajes de tus estudiantes a este nivel, al momento de encarar eso, ¿cuál fue tu principal bloqueo? Mi principal bloqueo. Creo que con la tecnología en sí, por ser exigente a que las cosas tienen que funcionar. Los docentes especialmente requieren tecnologías no engorrosas. Entonces, una de las cuestiones con la que al menos yo he tenido que convivir es, bueno, necesito esto pero no está listo. Por ejemplo, conferencia dentro de CREA. Entonces, bueno, vas activando cuestiones, algunas herramientas, algunas aplicaciones, pero otras no están disponibles, estaban solo para inglés. Entonces, tuve que explorar a ver qué era lo que pasaba, si era solo mi usuario, si era el de los estudiantes. Y en esto descubrí algunas cosas que desde mi punto de vista y desde un lugar de, digamos, de condiciones para el aprendizaje, no deberían ocurrir, pero ocurren. Entonces ahí uno tiene que sosegarse y ser resiliente, no queda otra, ¿no? Ejemplo, que los estudiantes tuvieran doble usuario. Entraban con el usuario de la práctica, de repente, en los casos que estaban con secundaria, con el usuario de secundaria, o de primaria, y además los usuarios del consejo. Entonces, eso a mí, en un primer momento, no me permitía ver reflejado todo el proceso, porque los estudiantes supuestamente habían hecho las entregas, pero la plataforma no las recuperaba, o sea, yo no las podía recuperar, no tenía visualización de eso. Y me llevó unos cuantos días, le diré, por lo menos 20 días darme cuenta de eso, hasta que hablé con un asistente de plataforma y colocamos un comunicado para todos. Un mes de dilatoria es dramático para un sistema de formación de profesores. Entonces, mi sugerencia siempre es trabajar de modo muy acoplado y muy complementario informáticos con docentes. Porque unos tenemos unos conocimientos, unos saberes, unas experiencias, pero los otros también tienen unos saberes, conocimientos y experiencias. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea un ganar-ganar? Entonces, fueron cosas en el proceso como que a mí me parecía increíble, o sea, que estuviera pasando eso, ¿no? Y bueno, el desgaste también en términos de nuevas rutinas y nuevos hábitos, que a veces no nos nombramos de ese modo en la enseñanza, no hablamos de prácticas que en realidad vienen de un formateo o de una configuración de comportamientos de la presencialidad que no pueden ser vividos del mismo modo la virtualidad. O sea, el tiempo de la presencialidad es inclusive un tiempo psicológico, afectivo y emocional distinto al virtual. Y eso muchas veces los propios estudiantes, gente muy joven, muy jovencito, con un encuadre de, bueno, acá, ¿cómo es esto? La clase tiene que ser 2 horas. Entonces, si tenés tú 2 horas de telepresencia, vas a requerir un currículum amplificado de 1 hora más, cuando en realidad en el currículum tiene 2 horas de investigación, no 3. ¿Se entiende? Entonces, si todo lo vamos a llevar de 2 horas a 3, necesitamos un día de 24 horas, y cuando nos descuidemos tenemos que vivir 36 horas. O sea, ese tipo de cálculos básicos parecería como que los abstraemos. Nos abstraemos de la realidad de que hoy no es un sistema semipresencial el que estamos teniendo específicamente en mi curso, ¿no? Es un sistema que tiene solo un 10% como máximo de presencialidad, siempre y cuando vayamos todos al encuentro presencial. Y eso afecta a todo. Entonces, creo que también es parte de nuestra cultura, ¿no? Del ir asumiendo que hay cosas que ya no son del mismo modo. Y yo pienso en la oportunidad, más allá de lo terrible que ha sido la pandemia y de lo horrorosa que ha sido esta variable parteaguas, que ha afectado a todo el mundo, a los sistemas educativos, al aula, a los docentes, a los estudiantes, que hay cosas que estamos haciendo ahora que se podrían haber hecho antes. El sistema semipresencial era válido solo para los estudiantes del interior, y hay muchos estudiantes de la capital, de Montevideo, que estaban en igualdad de condiciones para tener otro tipo de cursos por muchas razones, porque por embarazo, por el sistema de vida que tienen, porque trabajan, digamos, son otras variables contextuales que hacen también a los procesos de aprendizaje. Sin embargo, tuvo que venir el coronavirus para
que nosotros tuviéramos que descubrir esto, ¿no? Descubrir de que había un modo diferente de hacer las cosas. Por eso pienso que estos ambientes híbridos han venido para quedarse. Creo que hay que pensar de manera muy flexible en distintos grados de virtualización. Venimos de un sistema como que las cosas son o blancas o negras, o son del 1 al 12, entonces, ¿cómo desandar ese modo cartesiano de ver la realidad, ¿no? Dicotómico muchas veces, cuando en realidad podemos pensar más en la base de una paleta de colores? O sea, hay mucha diversidad en los aprendizajes, hay diversidad en las personas, hay diversidad de necesidades, y también hay una enorme diversidad de formación y experiencias en los docentes. Entonces, si la realidad o la constante es la diversidad, ¿por qué nos enfocamos a hacer que las cosas sean homogéneas y homogenizadoras? Porque el sistema occidental ha sido así, ¿no? Un sistema con currículum homogeneizador donde estamos todos preocupados por el próximo plan de estudio. Ya tenemos un plan de estudio que tiene 13 años de antigüedad. O sea, es la oportunidad hoy, y cierro con esto, y esto es lo que eventualmente tenemos que traer a un debate, ¿no? ¿Es suficiente con cambiar los planes en el formato papel, o tenemos que pensar también las condiciones sobre la base de los procesos de aprendizaje? Porque todos estamos muy preocupados de cómo cambiamos el currículo en la hoja papel, pero sobre la realidad investigamos muy poco. Yo celebro esta oportunidad de poder poner las experiencias, mostrarlas, visibilizarlas y mirar realmente nuestras prácticas, porque todos estamos en condición de aprender. Entonces, eso nos baja bastante el ego, ¿no? Es decir, estar más abierto a que las cosas no necesariamente son de una sola forma, y que no es posible de repente sostener una única posibilidad de solución curricular. Eso es lo que pienso. Bien, bueno, muchas gracias, Lidia. Silvana tiene levantada la mano, ya tenemos que cerrar el evento. A esa reflexión que decía Lidia, uniéndolo a lo que comentábamos, bueno, entre casa, por decirlo de una manera, al iniciar el Zoom esta tarde, de la opinión de los estudiantes, ¿no? De esta jornada de reflexión que impulsó el CFE, y que las voces de los estudiantes estuvieron otra vez en distintas coordinaciones manifestando que no saben si prefieren, o mejor dicho, como planteaba Luis, son pocas las voces de estudiantes que manifiestan una necesidad de volver a la presencialidad total. Por lo tanto, están manifestando también esa necesidad, como dice Lina, de otro formato que contemple también las necesidades y las vicisitudes de la vida de cada estudiante como para continuar su carrera de formación. Los felicito, agradecer la participación de los profesores, porque son muy ricas las experiencias y dan pauta de que desde la virtualidad también se pueden impulsar procesos de aprendizaje en estos estudiantes que a su vez son futuros docentes, y que sin duda se llevan el plus del trabajo con las herramientas digitales, ¿no? El manejo de plataformas como para poder enseñar y aprender, y que es un valioso también bagaje que van acumulando la experiencia de estos años. Así que muy agradecidos por presentar, por escuchar las presentaciones que ustedes hicieron, y también para Laura, Graci, que está allí, en relación a algunas preguntas concretas del funcionamiento de Scholarship como plataforma. Podemos pensar también en el futuro, poder seguir teniendo algunos talleres que permitan dar respuesta a esas preguntas de cómo coexistir en Scholarship distintas herramientas digitales, para poder seguir impulsando procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que los invitamos a manifestar los intereses de ustedes como profesores en el instituto, para seguir acompañándolos desde la red a generar esos espacios internos para el crecimiento y también socializar más experiencias. Así que muchas gracias de parte de todo el equipo de impulsor de la red del instituto. Bueno, muchas gracias, colegas. Sabemos que ha sido una jornada complicada porque tuvimos, la jornada de reflexión. Comentarles que lo estuvimos conversando con Javier, esta instancia queda grabada, se va a hacer un estreno en YouTube, digamos, que se va a avisar a todos los docentes. Beatriz, ¿tú querías decir algo?
primero que nada, felicitarlos a todos los expositores, porque la verdad que muy ricas las experiencias. Creo que los tres han dejado en evidencia conceptos de la evaluación auténtica bien claros, desde el ángulo docente y desde el ángulo del estudiante, ¿no? Como aprendizaje, valorando la importancia que tiene la evaluación y el que ellos sean parte de esa evaluación como insumo permanente para poder avanzar y mejorar e ir adquiriendo habilidades, capacidades, competencias, ¿verdad? La verdad que el uso de la plataforma, bueno, lo han explotado, cada uno en la medida de lo posible, o de lo que les han podido en este desafío permanente que es la enseñanza y la docencia. Y sí, hay distintas limitantes dentro de cada una de las plataformas, pero también hay cómo irlas sorteando, porque a veces enlazar se puede hacer una derivación de extensión de plataforma hacia otro tipo de programas o de aplicaciones, que no son en todos los casos, pero bueno, es un aprendizaje también para nosotros y una autoevaluación también para el docente, este desafío de ver cómo y de qué manera. Creo que lo más importante de todo lo que dijeron es que la forma en que uno enseña es la forma en cómo el estudiante va avanzando y autoevaluándose. Y también es una guía permanente para cómo seguir avanzando en ese proceso de aprendizaje que realiza. No me voy a dilatar más, habría mucho más para decir, pero en realidad las experiencias lo han dicho todo y con firmes conceptos teóricos de, bueno, este intento de recorrer una verdadera evaluación. Lo felicito. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Gracias nuevamente a las personas que asistieron. Gracias, por supuesto, a Marcos, a Andrea y a Lidia, que la perdimos en lo último. Laura Curvelo, no sé si está levantando la mano o nos está saludando. Ah, que estaba Gracias, desde un disculpen que dispositivo. estoy sin cámara, estoy en un dispositivo ajeno y no pude hacerlo funcionar bien. Bueno, gracias Bueno, muchas entonces. gracias entonces. Gracias entonces a todos y al equipo impulsor. Nos vemos. Gracias. Buen descanso, Nos pasen bien. vemos. Saludos. Que Gracias. pasen lindo. Chau, chau.